El alto y sublime, lo habita en la eternidad, y su nombre es el Santo tarde. de Israel. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, pastor, que se ha conectado. Amén. Que se ha conectado al estudio, a la continuación de este estudio, hermanos. Vamos a comenzar con una oración para que sea el Señor dirigiéndonos, esperando que sea de bendición el día de hoy para cada uno de ustedes, que sea de provecho para cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Dios Todopoderoso, en esta tarde delante de tu presencia, te doy las gracias primeramente por tu bondad y por tu misericordia. Te doy las gracias por este momento, por mis hermanos y hermanas que se han podido conectar hasta ahora. Señor, derrama de tu bendición sobre ellos, que ahora tu palabra sea de bendición para ellos, que este momento de estudio y de compartir de tus sagradas escrituras sea de edificación para nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender cada día más tu palabra, Señor. Te lo ruego en esta hora, Padre Santo, en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Dirígenos, Padre Santo, con tu Santo Espíritu. Amén y amén. El Señor Jesús les bendiga, mis hermanos, hermanas y pastor. A cada uno de los presentes, bendiciones. Amén. En esta tarde vamos a comenzar leyendo las Escrituras y vamos a comenzar en el libro de Josué, recordando, hermanos, que estamos estudiando la historia, o sea, el origen del pueblo de Israel. Amén. Origen del pueblo de Israel. Hermanos, por esta razón, gloria a Dios, hemos hecho, vamos a decirlo así, este estudio desde el inicio, y estamos ubicados específicamente en el momento en el que Josué, junto con el pueblo de Israel, van a cruzar el río Jordán. La semana pasada hablábamos de los 2 espías que enviaba Josué, hablábamos de Rahab, amén. Y hoy vamos a continuar, por eso nos vamos a ubicar en el capítulo 3 del libro de Josué, capítulo 3, y voy a leer solamente un versículo para iniciar esta tarde en el glorioso nombre del Dios Todopoderoso, el Señor Jesús. Dice: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Amén. Josué partió desde Sittim, dice la palabra de Dios, desde Sittim, y fueron hacia el río Jordán. Ya pasó los espías, ya pasó el tiempo de los espías, y ahora ellos, todo el pueblo, se dirigen hacia el río Jordán. En este momento ellos estaban en Sittim, según como lo hemos leído en el versículo 1 de este capítulo 3, estaban aquí en Sittim, y ahora se dirigen hacia el río Jordán. El río Jordán está por acá, aproximadamente. Ellos llegan, hermanos, a el río Jordán, y estando allí, en el río Jordán, sucede algo. Ellos llegan a ese lugar, y es allí cuando simplemente ellos, hermanos y hermanas, deciden acampar. Yo quiero que usted recuerde lo que está sucediendo en este momento en la historia de Israel. Según los censos que se habían hecho, se hablaban de unos 600,000 hombres mayores de 20 años, 600,000 hombres. Esto nos da un aproximado de unos 2 millones de personas. Era toda una ciudad ambulante la que iba a cruzar el río de Jordán.
Por lo tanto, ellos llegan al Jordán y tienen que acampar en ese lugar. Ellos tienen que acampar allí, a la orilla de este río Jordán. El río Jordán tiene grandes cosas que resaltar. El río Jordán aparece, hermanos, una gran cantidad de veces a lo largo de la Escritura, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Vamos a estacionarnos aquí un momento en el río Jordán. Así como el pueblo de Israel llegó y acamparon a la orilla del río Jordán, así nosotros en este momento vamos a acampar un momento en el río Jordán. El río Jordán aparece por lo menos unas 180 veces en la Biblia. Al menos 180 veces. Una cantidad considerable de veces que se mencionan al menos esta palabra o este nombre Jordán. Esto pudiéramos decir nosotros que es la única extensión grande de agua que fluye, vamos a decirlo así, en Palestina. Ya hemos hablado acerca de Palestina y el origen quizás del nombre. Vamos a ver que este río Jordán, a lo largo de la historia de Israel, ha aparecido en momentos muy significativos. El río Jordán. Esta es la primera vez que nosotros pudiéramos ver que se habla de que el pueblo de Israel va a cruzar este lugar. Ellos no conocían quizás este camino, a excepción de los 2 espías que ellos habían buscado la manera de llegar hasta Jericó y hacer el trabajo que tenían que hacer. El resto del pueblo no tenía ni idea de lo que se iban a encontrar. El nombre del Jordán, hermanos, deriva de una palabra hebrea que es algo así como Ayardén, que significa más o menos, hermanos, algo así como corriendo hacia abajo, o el que desciende o descendiente. Más o menos esto es lo que significa o el nombre en hebreo del cual se deriva, hermanos, para nosotros el nombre de Jordán. En hebreo es algo así como corriendo hacia abajo. Aunque quizás este sea uno de los ríos más grandes de esta zona, hermanos, se puede distinguir entre muchos otros ríos, tal vez por la cantidad de raudales o de caudales que tiene entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Se hablan de aproximadamente 27, hermanos. Y a pesar de tener todos estos caudales, no lleva a un tráfico como tal. Y quizás se habla incluso de las condiciones pantanosas de una de las partes de este valle. Se habla del inmenso calor que quizás hay en muchos lugares. Quizás se habla de la presencia de muchos animales salvajes, sobre todo durante la historia de Israel. Y a pesar de todo esto, nunca se hizo una edificación directamente o una ciudad grande aquí en las riberas de este río Jordán. El río Jordán tenía una particularidad, o tiene tal vez todavía una particularidad, y es que dependiendo de la época o del tiempo, el río podría crecer un poco más, podría ensancharse un poco más. Los que quizás son de esta zona aquí en Coronel o Concepción, quizás pueden relacionarlo, por ejemplo, con el río, con el Biobío. Cuando se está atravesando cualquiera de los puentes, cuando uno pasa de San Pedro hacia Concepción, se puede ver este río, se puede ver una gran diferencia en verano y en invierno. Hay una gran diferencia en cuanto al río, ¿cierto? Lo mismo sucede con el Jordán. Hay una particularidad con este río que, dependiendo del tiempo, este río podría ensancharse un poco más. Y las Sagradas Escrituras nos dan a entender de que el tiempo en el que ellos iban a cruzar el río Jordán
Era tiempo de la siega, según nos dice la palabra, y según este tiempo el río se desbordaba, se ensanchaba, se hacía más grande por la cantidad de agua, tal vez por el invierno. Esto, hermanos, no era quizás casualidad. Justo en este momento que ellos van a cruzar el río, es cuando está más ancho este río. Da la casualidad, o por qué no esperaron un poco más, pudieran pensar algunos. Ellos no tomaron la decisión de cruzar el río, fue el mandato de Dios. Le dijeron, ahora tienen que ir y cruzar el río. El Señor le habló a Josué y le dijo a Josué, ahora tienen que ir a cruzar el río. Era el momento que Dios había establecido para ellos. Este río, pudiéramos decir, hermanos, que tiene quizás una longitud bastante considerable. Se hablan de unos 360 kilómetros en total de longitud. Mientras que si hablamos, por ejemplo, del ancho, promediando un poco el ancho de este río Jordán, se hablan entre 27 a 45 metros. Sin embargo, se hace el énfasis de que hay una época en la que es más ancho de lo normal. Y era ese el tiempo en el que ellos iban a cruzar allí. Quizás uno de los momentos históricos para Israel más significativos aquí en el Jordán fue cuando ellos cruzaron por primera vez en este capítulo 3 que se relata, cuando ellos cruzan este río Jordán. No simplemente por el hecho de cruzar un río tal vez de unos 40 y tantos metros de ancho, sino por lo que iba a suceder y la manera en la que ellos iban a cruzar este río Jordán. Otro de los eventos más significativos, indudablemente sucedidos en el río Jordán, fue cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, allí en el río Jordán. Tenemos la referencia en Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí en el Jordán el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Indudablemente otro momento muy significativo sucedido en este lugar del río Jordán. El Señor Jesús se acerca a Juan para que Juan le bautice y Juan no quiere, dice, no, si más bien tú tienes que bautizarme a mí. Y el Señor Jesús le dice, tranquilo Juan, que la palabra tiene que cumplirse. Muchos acontecimientos sucedidos en este río Jordán implicarían quizás la relevancia, la importancia y las veces que es mencionada en la Biblia. Pudiéramos hablar de muchos casos o muchos acontecimientos, hermanos, y nos llevaría todo el estudio al día de hoy a hablar acerca de esto, hermano, y quizás no sé cuánto tiempo nos llevaría a hablar de todos los acontecimientos. Quizás a lo largo de la historia nosotros probablemente vayamos a hablar nuevamente acerca de este río, por ejemplo con el profeta Eliseo, por ejemplo, hermanos, por decirles algo, se habla también de este río Jordán. Vamos a darnos cuenta, hermanos, quizás un acontecimiento histórico, algo para que quede allí registrado en 1864, quizás no muy lejos de los tiempos actuales, poco más de un siglo y medio. En 1854, un nadador experto, así se le relata o se le describe a esta persona en este tiempo, trató de cruzar el río Jordán nadando y no pudo. No pudo, este nadador experto no pudo cruzar el río cercano digámoslo así, a la altura donde está Jericó, porque el río era demasiado ancho y la corriente demasiado fuerte. Son dos factores indudablemente muy significativos para esto, hermanos,
No solo estaba el tema de lo ancho que era el río, se habla incluso de hasta 3 metros posibles de profundidad, sino que también está el tema de la corriente de agua. Era fuerte la corriente de agua. Este nadador, que es descrito como experto, no pudo cruzar este río nadando. La corriente no lo dejó. Pudiéramos hablar de algunas características del río Jordán. La verdad es que yo había preparado un video, pero haciendo las pruebas antes de comenzar la clase, el computador no quiso. Hice las pruebas antes de comenzar la clase y el computador a mitad de video se me colgaba y no. Así que no voy a poder mostrar los videos que tenía preparados para hoy, lamentablemente. Aprovecho la pausa para saludar a mi hermano David Herrera. El Señor Jesús te bendiga, hermano David. Un gusto que nos acompañes. Estamos continuando con lo que hablábamos el tema la semana pasada y estamos específicamente en el río Jordán. Comenzamos leyendo Josué capítulo 3 y estamos específicamente hablando un poco del río Jordán, de las características o de algunas características del río Jordán. Por ejemplo, el río Jordán nace en el monte de Hermón. El río Jordán nace en el monte Hermón, allá al norte de Israel, muy al norte. Hermanos, lo hemos visto quizás anteriormente en mapas que hemos mostrado a lo largo de este estudio. Por ejemplo, rápidamente, ya que lo estoy mencionando, podemos ver aquí, si este es el Jordán, ¿verdad? Podemos ver al norte donde comienza el monte Hermón. Aquí está el monte Hermón. Entonces, como este mapa quizás es un tanto antiguo, no se aprecia desde este lugar el río, pero más o menos a esta altura se comienza a ver, hermanos, este río, ¿verdad? Se ven algunos lagos, algunos mares por allí, y usted va a ver cómo va bajando, y su desembocadura es aquí, en el Mar Muerto. Esa es la desembocadura del río Jordán. Pero parte desde arriba, desde el norte. Son, según lo que se documenta por allí, alrededor de 360 kilómetros. Esa es la longitud registrada por allí del río Jordán, hermanos. Forma parte, en la actualidad, forma parte de la frontera entre Jordania y Cisjordania. El río Jordán es una fuente de agua clave para Israel, Jordania, Siria y Líbano. Tiene un significado profundamente cultural y religioso para muchos, por algunas de las razones que ya les mencioné. Principalmente para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, el escenario donde el Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Allí en ese momento sucede algo que para muchos sigue siendo un misterio. Pero vamos a ir avanzando, no voy a extenderme mucho hablando acerca de esto porque ustedes se pueden imaginar. Volvemos, hermanos, al hecho de que el pueblo de Israel se encuentra aquí, a la orilla del río Jordán. Bendiciones, hermana María Eugenia, familia. El Señor Jesús les bendiga. Estamos específicamente a la orilla del río Jordán. Allí llegó el pueblo de Israel y allí, hermanos, el Señor le da indicaciones a Josué.
Imagínense 2 millones aproximadamente de personas, un poco más, un poco menos. Imagínense, hermanos, allí una gran multitud estando allí acampando, ¿verdad? Cuando el Señor le da indicaciones específicas a Josué, busca a los sacerdotes que llevan el arca. Y cuando el arca se levante, o cuando los sacerdotes la levanten, cuando el arca se comience a mover, cuando los sacerdotes comiencen a llevar el arca, el pueblo también debe levantarse y debe avanzar. Esta era la indicación que le estaba dando el Señor a Josué. Todo el pueblo estaba a la orilla, no literalmente a la orilla del río, a cierta distancia, pero pudiéramos decir a la ribera, amén, a la cercanía del río Jordán. Todo el pueblo estaba allí acampando y tenían que esperar el momento en el que el arca comenzara a moverse. Cuando los sacerdotes tomaran el arca y comenzaran a caminar, el pueblo debía levantar todas sus cosas y comenzar a seguir hacia donde iba dirigiendo los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, el arca que en ese momento significaba la presencia de Dios. En otras palabras, lo que esto significaría para ellos es que Dios mismo iba a ir delante de ellos, abriendo el paso, dirigiendo el camino para que ellos pudiesen atravesar el río Jordán. Sin embargo, la palabra es clara con algunos datos, hermanos, que vamos a encontrar a lo largo de este capítulo 3. Por ejemplo, en el versículo 3, en el versículo 7, el Señor le dice, Jehová le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan, dice el Señor, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El Señor le dice a Josué: dile al pueblo que se santifique, dile al pueblo que se prepare, dile al pueblo que debe estar listo, porque cuando el arca comience a moverse, cuando ese momento llegue, amén, todos deben seguir a el arca. Sin embargo, la distancia que el Señor establece para que esté en la cercanía, digámoslo así, aceptable, la limitación en cuanto a la distancia entre el pueblo y el arca que Dios establece es específicamente de 2000 codos. Hermanos, ustedes se pueden imaginar, en el versículo 4 lo dice: pero entre vosotros y el arca debe haber una distancia como de 2000 codos. Como de 2000 codos. Si sacamos la cuenta, 2000 codos son como 900 y tantos metros, es decir, casi 1 kilómetro de distancia debía haber entre el pueblo y el arca del pacto. Casi 1 kilómetro de distancia entre el pueblo y el arca del pacto. Y cualquiera pudiera pensar: pero ¿por qué tanta distancia? Dios mío, ¿qué es lo que sucede con esto? Hermano, el arca era la presencia de Dios allí. Dios tuvo que decirle al pueblo que se santificara antes de comenzar esta jornada que iban a comenzar, que no iba a estar quizás tan fácil, hermano. Y es allí cuando nosotros vemos lo que está a punto de suceder. Ya nosotros habíamos estudiado acerca del Mar Rojo con Moisés cuando el pueblo atravesó, una experiencia quizás muy distinta a lo que ellos iban a atravesar ahora. Parecido en muchos sentidos, pero distinta en otros sentidos. Por ejemplo,
cuando el mar se abre, el mar rojo, hermanos, al ser un mar, hay agua, ¿verdad?, por todos lados, y cuando éste se divide, se hacen dos grandes paredes de agua, dos muros inmensos de agua, para que el pueblo pueda atravesar en seco. Pero en esta ocasión, al ser un río, ustedes saben que los ríos llevan una corriente, es decir, está en constante movimiento, llevan una dirección específica, amén. Por lo tanto, lo que iba a suceder en este caso era que el agua se iba a detener, se iba a amontonar, por decirlo de una manera, toda el agua que venía bajando se iba a frenar allí. Por lo tanto, lo que seguía a continuación iba a dejar de recibir agua, es decir, todo lo demás hacia abajo se iba a ir secando, porque ya no estaba fluyendo el agua. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir en este caso. No pudiéramos hablar de una división como tal. No es que se divide el mar en dos, sino que del lado de donde viene bajando el agua del río se detiene, y por lógica todo lo demás, hermanos, va a quedar en seco, porque el agua no está fluyendo. Eso era lo que iba a suceder. Por la voluntad del Altísimo, por voluntad divina, el cauce del Jordán iba a ser secado, para que de esta manera los israelitas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudiese pasar en seco. Pero ¿cómo iba a hacer todo esto, hermanos? Si el arca iba a ir primero, amén, si el arca iba a avanzar primero, entonces allí era donde Dios iba a hacer grandes obras. El Señor da instrucciones específicas. Todo eso lo vamos a encontrar allí en el capítulo 3 de Josué. El Señor da instrucciones específicas. Le dice a Josué, habla con los sacerdotes que llevan el arca. Dile a los sacerdotes que llevan el arca que se acerquen a la orilla del río. Y cuando sus pies comiencen a tocar el agua o el mojado, en este caso recordando que se estaba desbordando el río, estaba más ancho de lo normal, recordando que así lo dice la palabra, amén, era justo ese momento cuando el río se ensanchaba un poco más. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca comenzaron a tocar esto, hermanos, allí era donde se iba a detener el cauce del río. Por lo tanto, el Señor les dice que los sacerdotes con el arca debían pararse en el medio del río, justo a la mitad del camino. Ahí se iban a detener ellos con el arca. Y era allí, antes de ese punto donde estaban ellos, que se iba a amontonar, por decirlo de una manera, toda el agua que venía fluyendo en el río. Justo allí. Ustedes pudieran hacerse una idea, hermanos. De verdad que lamento mucho que no les pueda mostrar el video que había preparado, hermanos, porque el computador se me cuelga porque tengo varias cosas simultáneas. Pero ustedes se pueden imaginar por un instante un río cómo fluye con tanta fuerza, con tanta ímpetu, porque así se describe este río, un río con bastante fuerza, con una corriente bastante fuerte, que de pronto, hermanos, toda esa corriente comienza como a chocar con un muro invisible. Toda esta fuerza, todo este ímpetu que viene, hermanos, bajando a una gran velocidad, comienza a chocar con un muro invisible. Y ese muro invisible era nada más y nada menos que la gloria del mismísimo Dios Todopoderoso. Él estaba allí deteniendo el cauce de los ríos, aquel que pudo decirle en alguna oportunidad a los vientos, a la mar que se calmara. Aquel que pudo haberle dicho a todos los elementos, a la naturaleza misma,
que se detenga o que se calme. Ese mismo que creó todas las cosas en este momento le estaba diciendo al río: espérate un momento. Hermanos, esto es como a esta persona con un chaleco quizás fluorescente, hermanos, quizás con una señal en la mano que dice pare, que se pone en el medio de la calle y pone la señal de pare para que los niños que van hacia la escuela o todos los peatones que estén allí puedan cruzar sin ningún problema. Esta persona con este chaleco fluorescente detiene todos los autos que vienen a cruzar en ese momento y les pone la señal de pare, le dice deténganse allí, para que puedan pasar todos estos niños que están allí con la intención de cruzar la calle. En este momento el mismísimo Dios era el que tenía una señal de pare para este río impetuoso, este río salvaje, este río tan potente que venía, hermanos, descendiendo. El Altísimo le dijo: detente. Y la naturaleza misma obedece a la voz de su Creador. La naturaleza misma obedece a la voz de su Creador. Es impresionante cómo nos damos cuenta que muchas veces la naturaleza es más inteligente que el mismo ser humano. La naturaleza puede obedecer a su Creador porque reconoce a su Creador. Pero el ser humano a veces, hermanos, es tan duro, es tan terco, hermanos, que no puede entender, no puede obedecer porque no puede escuchar la voz de Dios. No me voy a salir del tema, pero en la palabra dice: las burras o los burros o los asnos o las mulas conocen a su dueño, pero este pueblo no sabe quién soy yo. Aleluya. No me voy a salir del tema, hermano, tranquilo. Vamos a seguir en el tema de lo que estamos hablando el día de hoy. La gloria de Dios hizo que el río Jordán se detuviese. Amén. Y es en ese momento cuando el arca está justo en el centro del río, en el medio, hermanos, allí, con una pared invisible frenando todo este cauce, que como todo lo demás queda en seco, el pueblo puede comenzar, hermanos, el pueblo puede comenzar a caminar en seco. Y allí todo el pueblo de Israel comienza a caminar. La palabra de Dios dice en el versículo 13: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, amén, Señor de toda la tierra, me gusta mucho cómo lo dice el escritor de este libro, cuando se refieren al Señor, a Dios, a Jehová, dice Señor de toda la tierra. Cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. ¿Por qué dice se dividirán? Porque las aguas, dice la palabra, que vienen de arriba, se detendrán en un montón. Así lo dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. Las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Por lo tanto, el resto del río iba a estar en seco. Y allí comienza la palabra a decir que el pueblo entonces partió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca. Y aquí en el versículo 15 es cuando dice lo del río Jordán. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, entre paréntesis, dice porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y ese era el tiempo en el que ellos estaban cruzando el río Jordán.
allí se habla acerca de una ciudad llamada la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron. El agua se detuvo cerca de esta ciudad de Adam, y las que iban hacia abajo, hacia el mar muerto, hacia el mar salado, se acabaron, es decir, se secó porque el agua dejó de fluir, la corriente dejó de fluir. Amén. Allí entonces todo el pueblo pasa en seco. Me imagino que a la distancia verían el arca en medio del río, hermanos, deteniendo todo este caudal, deteniendo toda esta agua que quería seguir fluyendo por su camino, pero algo no lo dejaba. Cuando ellos llegan al otro lado, hermanos, hay una orden que Dios le da a Josué. Hay un acontecimiento, hermanos, que debo hacer énfasis en esto, porque es de gran importancia en muchos aspectos. El Señor le dice a Josué que escoja 12 hombres, amén, uno, aleluya, por cada tribu, gloria a Dios. Uno por cada tribu. Debían escoger a una persona por cada tribu. Y esta persona que Josué escogiese debía tomar una roca, amén, del medio del río. Esta piedra que iba a tomar la persona era del medio del río. Es decir, que en el momento en el que el agua tuviese su corriente natural, iba a ser prácticamente imposible que alguien tomase una de estas piedras, se le echase a la espalda, al hombro, y se la llevase caminando, porque la corriente del agua es fuerte y por la altura, pues obviamente la persona tendría que ir caminando bajo el agua. Amén. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Mientras estaba el río en seco, el Señor le dice a Josué que escoja 12 varones y que cada uno de ellos tome una piedra del medio del río. La Biblia es específica y es clara cuando dice que se lo echan al hombro, a la espalda, y deben ir caminando hacia el lugar al que ellos van con esa piedra, para que en el lugar en el que ellos se vayan a establecer o a acampar, iban a hacer un monumento. Amén. Y este monumento, el Señor lo que les dice era que este monumento iba a servir, hermanos, como señal. Como señal, ¿para qué? Para que luego cuando sus hijos le preguntasen, ¿y eso qué significa?, ellos le pudieran testificar acerca de lo que Dios hizo en ese lugar. Este monumento lo que significa, lo que representa es que aquí, en un momento determinado de nuestra historia, Dios detuvo el cauce del río, Dios detuvo o amontonó toda el agua en un punto para que todos nosotros pudiésemos pasar en seco. Era como una especie de testimonio para todo el pueblo de Israel. Lo cual, hermanos, debería permanecer en la historia. Lamentablemente, en la actualidad, ese lugar físico, esas piedras en físico en la actualidad no existen. Es decir, no están en el lugar donde deberían estar. No se sabe qué pasó a lo largo de los años, tal vez en alguna de las guerras, tal vez en algunas de las deportaciones que sufrió el pueblo de Israel, hermanos. No lo sabría decir, pero estuve viendo una persona que es judía, pero nació y se crió en Argentina, y esta persona suele hacer viajes o recorridos en distintos lugares de Israel y de sus alrededores, donde ocurrieron eventos significativos que quedaron plasmados en la palabra de Dios. Y él estuvo en este lugar
Él estuvo en Gilgal y allí él estuvo indicando dónde, más o menos dónde estaría las piedras del monumento y más o menos la distancia recorrida desde el río Jordán hasta ese punto. Eso tuvieron que caminarlo estas 12 personas, hermanos, con esa piedra en su espalda o en su hombro. Toda esa distancia, una distancia bastante significativa. Otra de las cosas que quiero resaltar es que Dios le da la orden a Josué de que haga esto. Dios, ya estamos en el capítulo 4 de Josué y allí se ve donde el Señor le da la indicación a Josué: escoge a 12 varones que hagan esta tarea. Tomen una piedra del centro del río y se la lleven al lugar donde ustedes van a acampar, donde se van a establecer. Pero luego de eso, la Biblia dice que Josué también levantó 12 piedras, pero lo hizo en el medio del Jordán. Lo hizo a la inversa. Amén. Y aquí hay algo que vamos a resaltar, porque está escrito, quedó plasmado allí en la Escritura y por algo tiene que ser. Primero está el hecho de que la primera instrucción fue recibida de parte de Dios. Toma las 12 piedras del río y llévala al lugar en el que se van a establecer. Pero la segunda acción no es un mandato de Dios. Algo surge en Josué, algo le pasa a Josué, algo no se despierta en Josué, que él toma la iniciativa de hacer algo parecido. Pero Josué tomó las 12 piedras de afuera del río y las colocó dentro, es decir, en el medio del río, recordando que todavía está el río detenido, porque el arca del pacto todavía está allí, sostenida por los sacerdotes que la llevan. Es allí cuando vemos la palabra que dice que Josué también toma 12 piedras de en medio del Jordán, en el versículo 9, capítulo 4 de Josué. En el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y dice, y han estado allí hasta hoy. Las 12 piedras que escogió Josué las colocó donde estaban los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Probablemente el arca era llevada por 4 sacerdotes, recordando que el arca, bueno, aquí la tengo cerca, recordando que el arca, hermanos, ¿verdad?, tenía como estas varas donde la iban a sujetar. Muchas personas suelen colocar a un sacerdote aquí, tomando las 2 varas con sus 2 manos, así. Amén. Y otro aquí. Pero hay otros que colocan 4, uno con esta vara, otro con esta vara, y así 4 sacerdotes llevando por allí el arca del pacto. Amén. Lo cierto es, hermanos, que es en ese lugar donde estaban parados o estaban de pie los sacerdotes que sostenían el arca, donde Josué coloca estas 12 piedras. Y dice la Escritura que estas piedras, amén, han permanecido, dice allí, hermanos, han estado allí hasta hoy. Una vez que los sacerdotes se van del río con el arca, el río toma nuevamente su cauce. El río nuevamente vuelve a fluir y las piedras quedan allí abajo. La corriente no se lleva las piedras quedan allí. Y aquí pasa algo distinto. Yo estuve buscando porque probablemente sea quizás una traducción, dije yo, tal vez, hermanos, cuando dijo han permanecido allí hasta hoy, tal vez se refería al hoy de ese entonces cuando fue escrito el libro. Pero estuve buscando quizás en la palabra hebrea que se utilizó, hermanos,
y parece que habla de algo que no ha cambiado, parece que habla de algo que se mantiene igual, algo que está allí. Entonces busqué otras traducciones y en otras lo enfatiza más todavía. Dice que porque aún en la actualidad se encuentran allí, o sea, hacen más énfasis en el hecho de que todavía se mantienen en el tiempo presente esas piedras que están en el río Jordán. Esas 12 piedras que colocó Josué allí en el Jordán, hermanos, iba a tener un valor quizás más trascendental que el monumento que estaban dejando los otros 12 varones afuera, hermanos. Tal vez en el sentido de que probablemente las 12 piedras que colocaron afuera a la orilla o en el lugar en el que iban a acampar, a lo largo del tiempo este monumento se iba a perder. Como les dije anteriormente, aún en la actualidad, haciendo recorridos por ese lugar, no se encuentra ese monumento. Pero lo que dice este pasaje acerca de las otras 12 piedras que colocaron dentro del río, donde estaba el arca del pacto, donde estaban los pies de los sacerdotes, la misma escritura dice que se mantiene allí hasta hoy. Amén. Eso no lo dice del otro monumento la palabra, pero sí de estas 12 piedras dentro del río. Hay, hermanos, ahí nosotros pudiésemos entender varias cosas. En primer lugar, tratar de entender qué motivó a Josué a hacer esto que hizo. ¿Qué pudo haber motivado a Josué, hermanos? ¿Qué pudo haber motivado a Josué tomar estas 12 piedras y colocarlas en el río? Vamos a tratar de entender, no sé si usted me puede ayudar a interpretar según lo que usted puede entender, hermano. No sé si alguien por allí puede escribir, no sé, hermano. No sé si están sus posibilidades. No sé si en Facebook alguien esté por allí activo, parece que no. Pero bueno, aquí estamos nosotros, hermano. No sé si alguien puede escribir algo, pero yo pudiera pensar que este Josué está recibiendo la indicación de parte de Dios que le está diciendo: mira, vas a tomar estas 12 piedras del río y las vas a colocar aquí donde ustedes se van a establecer, para que quede como testimonio del milagro que yo hice en este lugar para sus hijos, para futuras generaciones. Y por cierto tiempo ese monumento que estuvo allí significó eso para el pueblo de Israel, algo que testificó que Dios se glorificó en ese lugar, en el Jordán. Ahora Josué está recibiendo esta instrucción de parte de Dios, y al mismo tiempo Josué está maquinando, está pensando en algo. Probablemente, hermanos, no lo dice la Biblia, amén. Probablemente, hermanos, Josué está pensando: si Dios me está diciendo que estas 12 piedras que vamos a sacar del río va a quedar como un testimonio para los que lo vean, tal vez si yo tomo estas piedras de afuera, que las voy a colocar dentro del río, nadie las va a ver. Tal vez no va a ser un testimonio visual de lo que sucedió, porque nadie las va a ver. Están dentro o van a estar dentro del agua, nadie las va a ver. Pero va a haber un significado quizás más espiritual de lo que iba a acontecer, no solo en ese río Jordán, sino también en la vida de Josué. Tal vez Josué estaba haciendo un acto que iba a ser un testimonio no visual, no físico, no terrenal, no palpable, sino hermanos, algo espiritual, algo de fe. Estamos hablando de que allí en ese río Jordán iban a suceder una gran cantidad de cosas que Josué no sabía. Josué estaba tratando de dejar su propio testimonio del milagro que Dios había hecho en ese lugar.
no en un lugar donde todos lo vean, sino donde la persona de fe iba a poder percibir algo allí. La persona de fe que estuviera en el río Jordán iba a recibir hasta un milagro por estar en ese río Jordán, en esa parte donde la gloria de Dios fue manifestada, hermanos. Y lo vamos a ver a lo largo de la historia cómo se glorificó diferentes milagros allí en el río Jordán. Oh, bendito sea el Señor Jesús, bendita sea su palabra. En este momento me gozo, hermano, de imaginarme solamente esto. Josué hizo un acto, aleluya, de fe, hermano, y usted va a ver en Josué la misma determinación que en Moisés, y cuidado, sino aún mayor a la de Moisés. Porque una de las cosas que dijo Josué en sus últimos días fue la siguiente: si ustedes quieren seguir a Baal, si ustedes quieren irse en pos de Baal, váyanse, hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tremendo, hermano. Vamos a ver qué están escribiendo mis hermanos por aquí. Gloria a Dios. Gracias, hermano Ezequiel, Dayana, que están por allí colaborando. Amén. Hermana Analía, hasta hoy se han hecho milagros. Amén. Claro que sí, nosotros los hemos visto. Amén. El Señor, nuestro Dios, se manifestó, se magnificó en ese lugar. Amén. Pero Josué también sufrió, aleluya, un cambio en ese momento. Recuerden lo que Dios le dijo antes: desde este día le dijo Dios a Josué, desde este día te voy a engrandecer. Amén, hermano Ezequiel, la vida es un milagro. Eso es correcto. Ese milagro que Dios nos da cada día de vida que nos da es un milagro, claro que sí. Dios le había dicho a Josué: desde este día te voy a engrandecer, para que aquellos que siguieron a Moisés, así como siguieron a Moisés, así te van a seguir a ti también. Así como escucharon a Moisés en el desierto, así también te van a escuchar a ti. Por eso algo cambió en Josué. A partir de ese día, algo cambió, hermanos, en la vida de Josué. Oh, aleluya. Por eso este Josué, quizás, hermanos, lleno de emoción, lleno del mismo espíritu, tal vez, hermanos, sintiendo esta dicha, viendo la gloria de Dios, dijo: oh, yo también quiero dejar algo. Yo también quiero dejar algo que testifique de la gloria de Dios, no solo en este lugar, sino en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Y vino y colocó este monumento de piedras, no en un lugar donde todos lo vean, y me disculpan que haga énfasis en esto, pero aquí es donde está el mensaje. Josué hizo algo no donde todos lo vieran, hizo algo al contrario, donde nadie lo ve. Y el Señor Jesús dijo: cuando ustedes oren, háganlo en silencio, háganlo en lo secreto, en la intimidad. Y el Padre que ve en lo secreto, aleluya, en lo público va a recompensar. Y eso fue lo que hizo Josué. Hizo algo secreto, donde nadie iba a ver las piedras. Tal vez nosotros leímos de eso, pero las piedras iban a quedar debajo de las aguas. Y vaya que el Señor recompensó la vida de Josué. Hermano, voy a avanzar porque si no, no voy a terminar con el contenido para el día de hoy. Voy a avanzar porque ahora ellos, hermanos, llegan al lugar de Gilgal. Amén. El pueblo de Israel llega, aleluya, al lugar de Gilgal. Mientras estamos con la introducción, de este lugar llamado Gilgal, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, aunque este mapa habla de uno de los posibles recorridos del pueblo de Israel. Amén. Durante su transición, los 40 años en el desierto, aunque este mapa habla de eso, amén, uno de los posibles recorridos, ya nosotros vimos todo esto
cuando hablábamos de eso en su momento. Y algunos hablan de que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas durante 40 años en el desierto. Y tal parece que esas vueltas que dio el pueblo de Israel suceden aquí, hermanos, en este lugar. ¿Sabe por qué? Usted y yo estudiamos todo esto. Y la Biblia, la Escritura, lleva una secuencia en el tiempo. Amén. Cuando ellos llegan a este punto, esto prácticamente aquí es frontera con Edom, aquí abajo. Y llega un punto cuando ellos, Moisés manda a los 12 espías a la tierra de Canaán. Llega un punto, ellos estaban por aquí, hermanos, en el desierto de Zin, en Cades Bernea. Y es allí cuando 10 de esos 12 espías llegan con malas noticias, hermanos. Y allí es cuando Dios le dice, ustedes no van a entrar, van a vagar. Si 40 días estuvieron los espías en la tierra de Canaán, investigando y buscando todo, bueno, 40 años van a ser lo que ustedes van a estar aquí en el desierto. Y eso sucede aquí. Y cuando usted sigue leyendo la Escritura, los siguientes acontecimientos nos hablan de que el pueblo de Israel pasa hacia un lugar, atravesando Edom, hacia la tierra de Moab. Habla de los valles de Moab. Y cuando habla de eso, se habla de la muerte de Aarón. Y allí la Biblia dice que han transcurrido los 40 años. Hay como un salto, hermanos, de un capítulo a otro, o de un versículo a otro, donde pasan estos 40 años. Y estos 40 años prácticamente suceden aquí en este espacio. Aquí se ve como una especie de círculo, por decirlo de una manera, hermanos. Y después, que es lo que yo les quiero mostrar, no me voy a salir del tema. Aquí, hermanos, está el río Jordán. Amén. Aquí está el río Jordán. Y aquí está el lugar en el que ellos... Aquí está el monte Nebo, que fue donde Moisés se despidió del pueblo. Y aquí está el río Jordán, donde ellos atraviesan, hermanos. Y aquí, lo próximo al río Jordán es este lugar llamado Gilgal. Cerquitita de Jericó. Amén. Gilgal. Cerquitita de Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó iba a ser la primera gran conquista, amén, del pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque en el momento que ellos cruzan el río Jordán, ellos pisan tierra prometida, la tierra de Canaán. Hacia la derecha del río, amén, hacia la derecha, es decir, hacia el este del río, estaba lo que antes era territorio de Og de Basán, de los amorreos, que había sido conquistado por el pueblo de Israel. Y allí estaba la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Dan, si no me equivoco, que se quedaron con esas tierras. Ellos cruzan el río Jordán y al cruzar están pisando tierra prometida. Ya esta es tierra de Canaán. Esta es parte de la tierra que Dios les había prometido a ellos. Entonces Jericó iba a ser la primera gran ciudad, hermanos, que ellos tenían que conquistar. Por eso el impacto, por eso se habla tanto de lo que sucedió en Jericó, más allá de los muros cayendo, hermanos. Esta sería la primera conquista significativa en batalla del pueblo de Israel. Pero antes de eso, ellos tuvieron que acampar en Gilgal. Antes de eso, antes de Jericó, está Gilgal. Hermano, escuchen lo que le estoy diciendo. Antes de Jericó está Gilgal. Antes de la conquista de Jericó está Gilgal. Antes de la gran victoria en Jericó está Gilgal. ¿Qué le pasa al hermano Jackson que repite tanto eso? Amén. ¿Qué es lo que pasa en Gilgal y qué es lo que sucede con Gilgal?
Hermanos, vamos a hablar de esto porque Gilgal parece que no solamente es un lugar físico. Parece que Gilgal no se refería necesariamente a un lugar específico, a un punto geográfico. Hermanos, parece que Gilgal ahora tiene otro significado. Algunos hablan de la palabra Gilgal, hablan de la raíz gal, que puede traducirse como círculo o incluso rodar. Hablando de lo que es círculo en el sentido de, por ejemplo, cuando nos reunimos, hacemos un círculo. Cuando se habla de círculo, se habla de reunión. Se habla en sentido figurativo de Gilgal como un punto de reunión, como un lugar de encuentro. Amén. La palabra o el nombre Gilgal en hebreo, hermanos, es el nombre primero de varios lugares mencionados en las escrituras. No solo un lugar se llama Gilgal, y de allí la teoría de que Gilgal es más como el significado de lo que se hace, más que el lugar específico en el que se hace. Amén. Es como cuando se hace la diferencia entre casa y hogar, algo así. La casa es un lugar físico, pero el hogar es donde convive la familia, por decirlo de una manera. Es algo más o menos así. Gilgal probablemente signifique círculo. Hay algunas traducciones que puedan decir círculo de piedra. Círculo de piedra. Hay otros que dicen, no, este círculo se refiere a círculo de reunión, círculo de reunirse. Hay otros que dicen, no, este círculo es de rodar, un círculo que rueda, o sea, que se mueve, como que cambia de estación o de lugar. De allí, ¿por qué? Porque tiene varias etimologías, o sea, tiene varias raíces esta palabra y por eso tiene estas interpretaciones, pero principalmente en lo que la mayoría coincide es en que significa círculo. Amén. Este nombre indica quizás la presencia de un sitio sagrado donde se hicieron círculos de piedra. Y ya por allí usted va sacando cuentas. Ellos iban con 12 piedras y tenían que hacer un monumento. Dios se los ordenó para que cuando sus hijos, ya les dimos la explicación, el Señor lo menciona varias veces en la Escritura. Cuando usted lee, hermanos, capítulo 3, capítulo 4 de Josué, lo va a ver como 2 veces lo mismo. El Señor como que lo repite, como que se dice en 2 ocasiones, para que cuando tus hijos te pregunten qué significa eso, es como dándole importancia a eso que se iba a hacer con esas piedras. Entonces, hermanos, estamos en Gilgal. Es allí donde ellos se establecen después de haber cruzado el río Jordán. Las 12 piedras fueron levantadas allí, en Gilgal. Sin embargo, hay que tener en cuenta, si bien es cierto, yo les mostré un mapa donde estaba Gilgal, también Gilgal corresponde a otros lugares. Por ejemplo, cuando se habla del profeta Elías que ascendió al cielo desde Gilgal, este Gilgal se ubica al norte de Betel y el otro territorio se encuentra al oriente de Jericó, que es donde estamos nosotros ahora. Entonces, por allí más o menos se sacan estas conclusiones, ya que no hay un sitio específico, porque hay varios lugares que tienen este nombre de Gilgal. Pero estamos ahora hablando de este centro de reunión, este lugar donde se estableció el pueblo de Israel, después de haber cruzado el río Jordán. Allí, hermanos, allí en Gilgal, se hace el monumento de piedras. Imagínense todo lo que caminaron estas 12 personas con esa piedra desde el río hasta este momento, hasta este punto en Gilgal. Ustedes vieron el mapa y vieron que es una distancia más o menos, hermano, considerable. Allí fue que levantaron ese monumento. Esta palabra Gilgal, como les dije, algunos lo traducen como rodar o revuelta. ¿Por qué? Por el nombre círculo. Y es allí, hermanos, donde comienzan a surgir varios
varias definiciones en el sentido espiritual de Gilgal. Porque Gilgal comienza como a tener un significado más espiritual, más de comenzar de nuevo, más de volver a pactar, más de afianzar la adoración, más de reencontrarme con el Señor, más de volver otra vez como al inicio, pero esta vez para hacerlo bien como corresponde. Por eso, hermanos, Gilgal comienza como a tener esta explicación o esta definición en el sentido espiritual. Por eso, hermanos, yo les estaba diciendo que antes de llegar a Jericó está Gilgal. ¿Por qué? Porque antes de una victoria, antes de que Dios me dé una victoria, yo tengo que encontrarme con Dios. Yo tengo que reencontrarme con Dios, con la adoración. Yo tengo que profundizar mi relación con Dios. Yo tengo que reencontrarme con Dios para poder yo recibir una victoria. Yo primero tengo que entrar en intimidad con Dios. Y eso era lo que iba a suceder aquí en Gilgal. Oh, hermano, esta palabra el día de hoy está bien buena, hermano. Esta palabra el día de hoy está muy, pero muy, muy buena. En Gilgal Dios le ordena a Josué primero que coloque el monumento de las 12 piedras. Amén. Ya dijimos para qué. Era para recordar a las futuras generaciones. Pero iban a suceder dos cosas más. Y esto lo vemos porque en este capítulo 4 que estamos hablando, hermanos, de Josué, se dice que esto sucedió en el 10º día del primer mes del año. Versículo 19 del capítulo 4 de Josué. Versículo 19 dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos, y allí les vuelve a comentar. Se dice varias veces esto, hermanos. Se hace énfasis en la razón por la cual iban a colocar este monumento. Y es que después, hermanos, yo creo que lo dije, no sé si la semana pasada, no, creo que fue la otra semana de arriba, lo dije, que ahí sucede algo con los rubenitas, con la media tribu de Manasés, con la tribu de Dan, sucede algo del otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en Gilgal, que está a la izquierda, es decir, al oeste, amén, del Jordán, al oeste del Jordán. Pero voy a colocar el mapa otra vez, hermanos, porque esto que les voy a decir es muy importante. Aquí estamos en el río Jordán, ¿verdad? Aquí está Gilgal, ¿verdad? Bien cerquita de Jericó. Miren aquí un poquito. Claro, se sabe que esto es un mapa. Aquí se ve relativamente cerca, pero en realidad es una distancia considerable desde el río hasta donde está Gilgal. Y esa distancia tuvieron que recorrerla los 12 hombres o sea, todos la recorrieron, pero los 12 que llevaban las piedras, hermanos, por allí hay un pasaje, un versículo que dice que se la colocan en la espalda o en el hombro, haciendo énfasis de que no fue que la colocaron en un carro o en un animal o algo así, ellos mismos la llevaban desde el río hasta Gilgal. Amén. Entonces, aquí estamos al oeste del río Jordán, al lado izquierdo del Jordán, al oeste. Pero hacia el este, es decir, hacia la derecha, vamos a ver que este territorio, hermanos, lo que pasa es que este mapa muestra cómo era antes de que llegaran los israelitas. Este territorio que aquí dice el rey Og de Basán, y aquí abajo dice Sejón, el rey. Amén. Ya voy a leer lo que está escribiendo mi hermano Ezequiel. Aunque aquí dice Sejón,
nosotros sabemos, porque lo hablamos en su momento, de que aquí se establecen, todo este territorio se establecen dos tribus, que son la tribu de Dan y la tribu de Rubén, y la media tribu de Manasés. La mitad de la tribu de Manasés se establecen aquí. Usted lo debe recordar porque eso lo mencionamos varias veces, porque incluso Moisés todavía estaba vivo cuando ellos le dijeron que querían quedarse en este territorio. Y la condición de que ellos se quedaran en este territorio era que los que podían pelear, es decir, los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, debían acompañar al resto de las tribus a Canaán para hacer posesión de toda la tierra que le correspondía. Y una vez que terminara de conquistar todo, ahí estos varones de guerra que ya se habían establecido del lado derecho del río, amén, del lado este del río, ahí podrían regresar a lo que ya sería su hogar. Amén. Así que lo que les quiero decir es que cuando ellos cruzan el río, del lado oeste de Gilgal, a la izquierda del río, ellos hacen este monumento. Pero luego de los años, cuando ya conquistan todo Canaán y los soldados que pertenecen a la tierra que está del lado derecho, al este del Jordán, van a regresar a su tierra, cuando ellos cruzan el Jordán, estando del otro lado, ellos también hacen un monumento de piedra. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando ellos hacen este monumento de piedra, llama la atención de los hermanos que están del lado izquierdo del río Jordán, del lado oeste del Jordán, les llama la atención y llaman incluso hasta a los sacerdotes porque están pensando de que ellos ya comenzaron a idolatrar, a construir monumentos para dioses paganos. Y ahí cuando los van hasta allá y prácticamente van dispuestos a todo porque no es posible que tan rápido se hayan apartado de la fe verdadera. Allí ellos le dicen, no es nada de eso, sino que este monumento lo estamos colocando también para que quede como testimonio para las futuras generaciones, muy parecido a lo que se hizo en Gilgal. Amén. Eso por allí también queda registrado. Por eso les quería mencionar eso. Lo vamos a ver después, por supuesto, cuando llegue ese momento, pero ya lo había mencionado también en otra oportunidad. Ya tengo que apurarme, hermanos, porque ya estamos rondando los límites del tiempo. Mi hermano Ezequiel había colocado algo por aquí escrito. El Jordán también se abrió al igual que el Mar Rojo. Exactamente, hermano Ezequiel. Eso es correcto. Eso fue precisamente lo que sucedió allí en el río Jordán. Y este monumento de 12 piedras iba a ser como ese testimonio para las futuras generaciones. Entonces, les estaba diciendo que aquí, hermanos, en el versículo 19 dice que esto sucedió en el día 10 del mes primero. Y usted se debe recordar qué fiesta se celebra en el mes primero, en el calendario judío, en el primer mes. ¿Qué es lo que se celebra? Ellos llegan a Gilgal específicamente y no por casualidad, llegan en este primer mes del año, en el 10º día, y es en este tiempo cuando se tiene que celebrar la Pascua. Recordemos desde Egipto, Moisés, Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos. Antes de esto se le da el inicio, la formalidad a la celebración de la Pascua, que luego quedaría registrado en las leyes que Dios le entregó a Moisés. Y en este momento que ellos están cruzando el río Jordán y que se encuentran en Gilgal, que significa círculo, entre otras cosas que pudiéramos decir, resulta que les toca o les corresponde celebrar la Pascua, mis queridos hermanos, una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel. Y no es casualidad que el Señor Jesús resucitara
precisamente en las fiestas de la Pascua. No es casualidad, todo tiene un mensaje, porque Él sería las primicias, Él sería ese cordero que iba a ser inmolado para quitar el pecado de toda la humanidad. Esa era la gran celebración de la Pascua, hermanos y hermanas, aunque el pueblo de Israel no lo entendiera en su gran mayoría en ese momento y aún en la actualidad. Amén. Pero allí en Gilgal ellos tenían que celebrar la Pascua, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay otra indicación que Dios les da. Hay otra indicación que el Señor les da, y ahí llegamos al capítulo 5, y con esto vamos a finalizar por el día de hoy. Gracias a Dios por este hermoso momento. En el capítulo 5 se hablan de estas dos cosas, que son la circuncisión y la Pascua. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué sucede aquí en Gilgal? Se levanta el monumento como testimonio para las futuras generaciones. Se hace la renovación del pacto con Dios. ¿A través de qué? Para el pueblo de Israel, ¿cuál era ese pacto? Esa señal del pacto. Lo hemos hablado a lo largo de este estudio de la historia del pueblo de Israel, que comenzó con Abraham. La circuncisión. ¿Por qué ahora Dios les está mandando a este pueblo o a Josué que circuncide a todos los varones? ¿Por qué? ¿No se supone que ya ellos practicaban esto desde los tiempos de Abraham? ¿No se supone que incluso estando en Egipto ellos mantenían esta costumbre de circuncidarse como señal de un pacto que hacían por Dios, que hacían con Dios? Es tan importante la circuncisión para el israelita, para el judío, que esto significa pactar con Dios. Para ellos la circuncisión es decir, ya yo no vivo para el mundo, ahora vivo para Dios. Para el judío la circuncisión prácticamente significa morir para el mundo y vivir para Dios, rechazar o negarse a uno mismo para poder seguir al Señor. Esto prácticamente es lo que significa la circuncisión para ellos. Para nosotros, en un sentido espiritual, es lo que nosotros hemos entendido como el arrepentimiento, el bautismo en agua y en espíritu. Es como si hiciésemos la comparación de nuestro tiempo, cuando nosotros entre cristianos nos referimos a alguien que no es cristiano, alguien que es del mundo, que vive en el mundo, que es mundano, que hace las cosas del mundo. Para el israelita, el incircunciso sería que no vive para Dios. Por eso la importancia de la circuncisión. ¿Por qué el Señor les dice ahora a Josué, ve y hazte, creo que utiliza la palabra navaja o cuchillo de pedernal? ¿Por qué, hermanos? Porque durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando durante el desierto, hermanos, en estos 40 años no se practicó la circuncisión. Por lo tanto, había una gran cantidad de personas, jóvenes sobre todo, que no habían sido circuncidados. Por eso se habla de una renovación del pacto. Capítulo 5, versículos 2 al 9, se habla de una renovación del pacto. El Señor le dice ahora, todas estas personas que no han sido circuncidados tienen que pactar conmigo. Tienen que renovar su pacto conmigo. Antes de que yo les dé la victoria en Jericó, tienen que renovar su pacto conmigo. Si no, yo no los voy a acompañar, yo no los puedo acompañar. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Lo segundo era la Pascua. Más allá que de un ordenamiento, también era porque correspondía, porque era el tiempo de la Pascua. Allí entonces, cuando se habla de la Pascua, allí lo vemos en este capítulo 5, versículo 10 en adelante, hermanos.
se habla y dice que ellos acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Amén. Obediencia y adoración. La celebración de la Pascua. Obediencia y adoración. Y sucede algo más allí en ese lugar de Gilgal, hermanos, antes de llegar a Jericó otra vez. Sucede algo más. Y el versículo 12 lo dice: y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Es decir, que todavía ellos recibían el maná, es decir, ese alimento que bajaba del cielo, pero ahora en este punto de sus vidas, hermanos, que ellos habían degustado nuevamente del fruto de la tierra, es decir, habían sembrado, habían cosechado, hermanos, allí estaban celebrando estas fiestas, allí estaban comiendo de los panes sin levadura, de las espigas nuevas tostadas, hermanos, parte de sus tradiciones, parte de las fiestas y celebraciones. Allí cuando ellos, aleluya, están renovando el pacto con Dios, cuando ya, hermanos, han sido circuncidados, los que no habían sido circuncidados, cuando están allí listos, ya pisando tierra prometida, allí, hermanos, Dios dice: hasta aquí llega el maná. Después de que los israelitas entraron en la tierra prometida, el maná cesó, hermanos. Y ahora ellos iban a comer productos, el producto de la tierra de Canaán, hermanos. Por primera vez ahora, aunque quizás alguno ya hubiese probado, tal vez, hermano Ezequiel, ya alguien había probado las uvas, a lo mejor, que llevaban entre 2 personas en aquella oportunidad. Pero ahora ellos estaban degustando del fruto de la tierra prometida, hermanos. Por eso Gilgal prácticamente es un recordatorio para los creyentes de que Dios es fiel a su promesa o a sus promesas. Y Él llama a su pueblo a recordar sus obras. Qué hermoso mensaje podemos sacar de lo que sucede en Gilgal. Gilgal, en el sentido espiritual, se convierte en un llamado a recordar todas las obras que Dios ha hecho con nosotros. Hace un llamado a recordarnos de que Dios cumple sus promesas, de que Dios es fiel, de que Dios cuida de su pueblo, de que Él está allí para proveer a su pueblo, hermanos. Tiene un gran significado Gilgal y pudiera incluso alargarme un poco más con respecto a Gilgal y a todo el contexto histórico en el que se desenvuelve todo lo que hemos hablado el día de hoy, hermanos. Sin embargo, ya hemos alcanzado el tiempo. Creo que de hecho me pasé un poco del tiempo, pero gracias a Dios por lo que pudimos hablar el día de hoy. Amén. Allí en Gilgal se hizo el primer campamento de los israelitas luego de cruzar el río Jordán. Allí en Gilgal, hermanos, colocaron las 12 piedras. Allí, hermanos, cesó el maná. Allí celebraron las Pascuas. Allí fueron circuncidados aquellos que no lo habían hecho, hermanos. Se repactó con Dios. Es una renovación de pactos. Lamentablemente aquí en Gilgal más adelante iban a suceder algunas cosas buenas, alegres, positivas, pero luego otras no tan alegres, no tan positivas, porque allí en Gilgal prácticamente se desenvuelve el reino de Saúl. Allí en Gilgal Saúl es coronado rey delante de todos. Allí en Gilgal Samuel da uno de sus grandes discursos, el profeta Samuel. Allí en Gilgal se habla de una renovación espiritual, se habla de recordar la gloria de Dios, la obra de Dios, amén. Pero no nos vamos a adelantar al tiempo. Algunos dicen de que Gilgal
teológicamente hablando, representa esa transición del peregrinar por el desierto a la entrada en la herencia prometida por Dios. Algunos hablan de eso, hermanos, de que es una transición del peregrinar desde que estábamos pasando por el desierto hasta que entramos finalmente a esa herencia prometida por Dios. Simboliza, en otras palabras, el cumplimiento del pacto divino que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac y que le dijo a Jacob. Finalmente se cumple. ¿Por qué? Porque ellos finalmente pisan la tierra prometida. La renovación de la circuncisión en Gilgal resalta esa identidad del pueblo de Israel como el pueblo elegido por Dios y que se consagró delante de su Dios, porque el amplio significado que tiene la circuncisión. Hermanos y hermanas, no voy a extenderme más. Un gusto haber podido compartir con ustedes este hermoso día la palabra de Dios, esperando fielmente que sea de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. Lo único que lamenté fue no haberles podido compartir los videos, pero vamos a ver si me las puedo ingeniar para la próxima semana para ver esos videos rapiditos y después seguimos con el tema que corresponde. Saludos y bendiciones para aquellos hermanos y hermanas que puedan ver esta transmisión por Facebook. Saludos y bendiciones a todos mis hermanos. Quedamos atentos ante cualquier cosa. Me despido de la transmisión en Facebook, hermanos. Y para finalizar, los que estamos conectados por Meet, agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, por su constancia, por ese deseo que tienen de aprender de la palabra del Señor. Jazmín, que nos acompañó una vez más, bendiciones. Señor Jesús te bendiga. A cada uno de ustedes, hermanos, mi pastor Ezequiel, a mi hermana Ana, que está por allí conectada también, a mi hermano Ezequiel, a mi hermana María Eugenia, Dayana, a mi hermana Ruth, que no la saludé, hermana Ruth, bendiciones, hermana Analía, a mi estimado hermano Don Milton, bendiciones, mi amigo, mi hermano, mi colega, mi compañero que trabaja con nosotros allá, el hermano Ezequiel también le conoce, amén. Saludos para todos mis hermanos, bendiciones. Quisiera hacer una última oración antes de quedar despedidos. Acompáñenme si están sus posibilidades a orar para que quedemos despedidos en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Padre, por este momento tan precioso de compartir de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Dios de los cielos, por este momento en el cual, Señor, yo sé que tú has derramado de tu bendición a través de tu palabra, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada uno de los presentes, Señor. Ruego, Señor, por mis hermanos y hermanas que se pudieron conectar, que seas tú, Señor, derramando bendiciones en su vida, en sus hogares, Señor, en sus familias, Padre Santo. Ayúdales y guárdales a crecer cada día más y más, Señor Jesús, en tu palabra, en la fe, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más y más, Padre Santo. Te ruego nos despidas en paz de este momento, de este lugar, pero nunca de tu presencia, Dios Todopoderoso. Que tu presencia, Señor, nunca nos falte, Dios amado. Una vez más te lo ruego, Señor Jesús, derrama de tus bendiciones sobre mis hermanos, en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, hermanas, somos despedidos. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Si alguien quiere despedirse, activar su cámara o su micrófono, es libre de hacerlo, o simplemente por texto, como usted lo desee. Ya somos despedidos. Muchas bendiciones. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.